Bueno, en realidad yo escribí, este es un libro del año 2004. No, publicado en el año 2004, escrito, este es el artículo que yo escribí en agosto del 2002. En medio de la más cruel violencia que azotaba a la Argentina después de la crisis de fines del 2001. Y entonces yo quiero leer algunas cosas porque quiero después explicarles sobre lo que fui escribiendo, pero que me parece el escrito más importante que yo hice, lo hice directamente así, como dice esa introducción. Y yo en ese momento escribí algo sobre lo que vamos a desarrollar. Y ustedes lo van a entender hoy, creo que mucho más que en el 2002. Si solo tuviéramos una palabra para designar el mal que ha cruzado la Argentina en los últimos 40 años, para identificar el peor rasgo de nuestra identidad o para señalar la principal causa de la degradación de la nación, ella sería la violencia. La violencia es algo de lo que no podemos hablar, excepto cuando nos señalamos como víctimas. Violencia explícita en las prácticas económicas, políticas y sociales que no se encuentra en el relato. Si algo caracteriza a la violencia es que comúnmente no puede ser objeto de un relato. Y esa imposibilidad provoca como fuga la práctica de una nueva forma de violencia. Violencia y fuga son rasgos de nuestra identidad que están profundamente imbricados. Precisamente porque me resulta imposible hacerme cargo de la verdad y relatarla, fugar es una de las formas de no hacerse responsable. Yo creo que esta sigue siendo la clave del problema a resolver en la Argentina. Fíjense que de alguna manera habíamos visto en la clase pasada, o a título de información, todo lo que estábamos logrando para adelante. Ahora, ¿cuánto de ese para adelante, que es un acuerdo para una república posible, es también una fuga para no hacernos cargo de la verdad del pasado y del presente? Es decir, como si algo mágico nos fuera a conducir por vía de este acuerdo, ya lo estoy deteniendo, por vía de este acuerdo a la república. La república es en todo caso un sueño incumplido en la Argentina, un sueño roto apenas nacido, sobre todo en 1930, que es el sueño también de la posibilidad de ser ciudadanos. Porque el sueño de la república no es un sueño político. El sueño de la república en realidad como cosa del pueblo es un sueño de ser ciudadano. Es un sueño popular, no populista. Hay que tener mucho cuidado en estos días de distinguir lo popular de lo populista. Porque algunos identifican ser populista con todo lo que tiene que ver con los pobres. Y esto está mal. Pueblo somos todos. Ricos, pobres, clases medias. Pueblo somos todos. El problema es que nosotros somos un pueblo de habitantes y no un pueblo de ciudadanos. Un pueblo que no reclama. Es un pueblo que naturaliza. Es un pueblo que tiene bronca, sí. Que empezó a ser ciudadano recién, está dando los pasos y gateando en estas marchas no violentas que van cambiando la legitimidad, que van poniendo el cuerpo a la ciudadanía de la república, que vamos gateando como ciudadanos y utilizando la única vía que es la no violencia, la única vía que puede cambiar esta historia. Es decir, la única vía que puede cambiar una historia de violencia y de bronca por una historia de no violencia, paciencia, perseverancia y libertad. Se dan cuenta que nosotros trabajamos antes de esto. Pero en estos días, quizás la semana pasada, se haya mostrado con mayor claridad ese rasgo que es producto de la violencia.
que es nuestro carácter necrológico y macabro. La exposición de la foto del fiscal muerto pasa ya no del orden del sinvergüenza como víctima idéntico a Macera. Porque en realidad, fíjense la identidad de la violencia que une a Cristina con Macera. El por algo será, el sinvergüenza, fue usado por la dictadura. Y de la peor manera, pero hoy es usado por la democracia y de la peor manera. Por algo será, o porque estuvo en la guerrilla, que no se sabe cuántos sí, cuántos no, y en todo caso siempre tuvo que haber juicio, al del por algo será, a la culpabilidad absoluta del sinvergüenza, pasando, merecía morir, lo macabro de la muerte. Y esto es lo argentino. Ahora, fíjense que la historia argentina de los últimos 40 años, o de 50, está asignada siempre por alguna forma de la muerte, que es lo que trata el contrato moral. Siempre la muerte acompaña nuestras vidas de una manera silenciosa, de una manera estruendosa, de una manera anónima, pero siempre está como rasgo, no la vida, no el eros, sino el tánatos. A tal punto es así que amamos más a los muertos que a los vivos. Y ahora ya dejamos de amar hasta los muertos, sino que nos ensañamos con los muertos. Ahora, también hubo otros ensañamientos con los muertos. El ensañamiento sobre el cuerpo de Eva, el ensañamiento del poema conjetural de Borges, yo Francisco Narciso de la Piedra, cuya voz declaró la independencia, cielo abierto, moriré entre ciénagas. Al fin me encuentro con mi destino latinoamericano. Ya duro el cuchillo, ya el duro, no sé qué cosa, que me raja el pecho. Es la muerte de Francisco Narciso de la Piedra, el mejor poema de Borges de la patria, que es el poema conjetural. Son las manos de Perón, obra de la Perude, ¿no? ¿Ustedes vieron? Era ¿se acuerdan? Perón, se trasladan los muertos, vienen los muertos, van los muertos. Y, ¿se acuerdan que se perdió el muerto una vez que fueron por la calle? Entonces, yo creo que estamos llegando al punto, hay algo en esto, debe haber algún sentido para que estas cosas ocurran en este momento. Porque es la exposición de esa muerte, pero también es las chicas muertas. Las criaturas muertas. ¿Vieron cuando yo salí? Este no puede ser el modelo para las chicas, porque si no las chicas de 14 años, que las chicas terminan muertas en el Gran Buenos Aires, que están en las cunetas en el Gran Buenos Aires. Pero porque estamos atrapados por la muerte, bueno, lo que hay que salir es a la vida. Lo que hay que salir es a la vida. Pero vamos a ver cómo nosotros tenemos un gran equipaje. Imagínense un gran equipaje, que es lo no dicho, que es la violencia cruzada, que son los muertos y que son los relatos. Hay alguna forma de la muerte que es ausencia de relato y ausencia de explicación. Primero están los muertos, estos que matamos, estos que mueren, estos que nosotros asistimos a un escenario permanente, ¿no?, de esa muerte. Pero también hay otras formas de la muerte. Yo voy a ver los tipos de forma de la muerte para que nosotros podamos después, vamos a abrir el debate. Hay otra muerte que está escondida, que se llama, que es un discurso ausente, que es un silencio ensordecedor, que es las cosas que no se hablan. Son las cosas que no se hablan.
que tienen que ver con lo escondido, que tienen que ver con lo no dicho, que tienen que ver con lo no expresado, y que a veces se resuelven de manera violenta en lo físico por la imposibilidad de hablar. Entonces, nosotros tenemos de esas ausencias un relato donde, por ejemplo, el gran desarrollo económico argentino, que fue así, se fundó sobre la muerte indígena. Hay algo que no se dice ahí, que detrás de la Constitución del 53 hay una anarquía con muertes terribles. Atrás de esa Constitución, que nos engloba, hubo muchas guerras, y atrás de esas guerras mucha anarquía. Detrás del desarrollo económico estuvo la muerte indígena. No queramos, no querramos, digo, hay hechos. Detrás de los inmigrantes, esto es lo que va explicando el libro, está aquella muerte a la Europa, que es a tu infancia, que es a tus padres, que es a tus adolescentes, es a tu adolescencia. Y esto no se explicita. También hay un relato ausente en cuanto a los orígenes de todo el mundo. Y también hay un relato ausente en cuanto a nuestras propias vergüenzas de nuestra propia historia. De lo que aplaudimos, de lo que omitimos, de lo que nos pareció bien y terminó siendo un horror, de nuestras ingenuidades, de nuestras frivolidades, hasta que un día también escondemos cuando la sociedad, nosotros mismos, los chicos son más chicos, los que están más jóvenes escuchen, quizás sean nuestros 20 y pico de años, o 15 o 16 para algunos de nosotros, la sociedad se convirtió en antropófaga, porque se morían nuestros amigos al lado nuestro, y nadie podía hablar, ni de los amigos que se morían, ni de los amigos que estaban en el ejército, es decir, una misma sociedad, con la misma edad, algunos estaban siendo suboficiales o oficiales, recién tenientes primero, y otros estaban en la guerrilla. Y eran amigos porque iban al mismo bar y de repente no había nadie. Es decir, que esta sociedad se fue comiendo a sus hijos. No vamos a hablar de las culpas políticas ni las culpas criminales, porque esto está sujeto al derecho. Estoy viendo, fíjense ustedes, tomen distancia como observador de afuera de algo donde la gente empezaba a desaparecer, donde la gente decía en la mesa no hablemos, donde tampoco se hablaba de lo que hacían unos y tampoco se hablaba de lo que hacían otros, y donde nadie quería ver. Y de repente, cuando nos empezábamos a dar cuenta de esto, fugamos. En la peor fuga de la historia argentina, que fue Malvinas.